Hoy tenemos una vez más la oportunidad de estar con el doctor Marcelo Viñar, que es médico y psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, APU, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. También integró y dirigió la Escuela de Psiquiatría Institucional La Chesnée de Francia. Publicó conjuntamente con Marielle Mulrisen de Viñar, Exilio y Tortura y Fracturas de la Memoria. Fue compilador de Semejante o Enemigo, participó en libros colectivos como Identidad Uruguaya, Mito, Crisis o Afirmación, Antiguos Crímenes, Uruguay y Cuentas Pendientes, Memoria Social. En mi caso personal, tengo un punto de partida de la presencia de Marcelo anterior a SAP en Buenos Aires en un muy importante congreso o simposio que realizamos en APA en el año 1986, todavía en plena efervescencia de la vuelta de la democracia en el país. Marcelo, creo que para esa época volvía de su exilio en París, o estaba volviendo de su exilio en París, y lo invitamos para este simposio de APA que se llamó El malestar en nuestra cultura, durante la presidencia de APA de Raúl Aragonés, y fue invitado a sugerencia de Vicente Gali a este congreso, junto con Piera Olañé y muchos de nuestros destacados analistas en aquel momento en APA. El congreso fue realizado en el Centro San Martín y tuvimos una sala llena de las salas A, B del Centro San Martín, no solamente llena de psicoanalistas, sino de mucha gente que vino a este congreso, como gente de derechos humanos y de otras instituciones, porque fue un congreso muy interesante. Marcelo participó de ese congreso, allí lo conocí, también con su mate y su termos y su mate, inseparable, y bueno, hasta donde da mi memoria hacia atrás, este es mi momento inicial, pero Marcelo nos dirá lo suyo. Esto fue precedido de 14 años de exilio en Francia, y bueno, así que, ¿cómo? No, vino de Francia. Todavía estaban pensando estaban organizando la Vuelta al Uruguay en ese año. Este fue, entonces, por eso pongo como este mojón que para mí es el primero, pero Marcelo nos dirá lo suyo, así que lo dejamos, le paso el micrófono a él. Marcelo, ¿preferís esto o me pueden usar? A ver. Sí, porque si no, entre el mate y el... Bueno, La experiencia y alegría de encontrarse con viejos amigos es que como uno cuando se baña y se peina todos los días, se da cuenta cómo va envejeciendo. Entonces se encuentra con los amigos y es como un espejo impresionante el paso del tiempo. Y uno de los problemas que les quiero decir es que, bueno, que la vejez, esta última etapa de la vida, es tan difícil como la adolescencia. Yo creía que uno levantaba vuelo y volaba hasta el aterrizaje ya con la energía. Sin embargo, hay desafíos, hay desafíos inéditos en el modo y en sobre todo por un mundo que cambia, y uno que ya creía tener una cierta familiaridad, le cambian los códigos y las coordenadas para entender, y hay que renovarse. Además, yo estoy convencido que el cuerpo envejece de una manera asidua e irregular, disimétrica con el modo en que envejece la mente. Entonces a veces somos demasiado seniles
y a veces demasiado adolescentes en el modo de envejecer. Tal vez sea por eso que Rafael no quería casarse conmigo, ¿no? Por venir. Ese congreso del que habla Julia y otros que organizamos en Uruguay, sostenido por el Sindicato Médico del Uruguay y financiado por la Fundación Ford, fue para mí, para muchos de nosotros, un momento muy crucial de nuestra vida, del reintegro de la postdictadura y de cómo nos marcó el terrorismo de Estado durante casi 3 lustros en Argentina, Uruguay, Brasil y todo el resto de Sudamérica. Y hay cuentas que todavía pagamos de esa época, yo creo. Marcelo Viñer dice lo suyo: yo tuve la tentación demoníaca de contar mi vida, de emular a los grandes, a Gabriel García Márquez, a Pablo Neruda, de decir confieso que he vivido, y hacer un itinerario de los trayectos y senderos recorridos en paralelo o en la misma cancha que todos ustedes, o que muchos de ustedes que han sido mis amigos y mis hermanos durante décadas. Tuve esa tentación, luego me ruboricé y pensé que no era ese el camino que quería tomar para decir que Marcelo dice lo suyo, sino decidí empezar por las antípodas, no por la memoria del pasado, sino por la memoria del porvenir. Yo estoy muy atrapado, muy poseído por un mundo actual, en lo local, en lo regional y en lo planetario, donde ocurren cosas que yo presumo que entendemos mal, que yo tengo un sentimiento de desapropiación de la historia, de que muchos de nosotros cuando fuimos jóvenes pensábamos ser pequeños gestores de la historia, productores del mundo en que vivimos a la vez que producidos por él, y que ahora hay una pasivización de nuestra condición ciudadana, que estamos como al margen de fuerzas que nos llevan y nos sacuden a lugares sin que podamos tener un rol activo y protagonista. Y yo no sé mucho cómo revertir, y esto me parece... y tal vez yo voy a centrar esto como el eje central de lo que yo quiero decir hoy. De cómo nos cambia un mundo que cambia, y como estamos eso se refiere a muchísimas cosas. Vuelvo a Rafael y a la cita de mi unión con Maren, que llevamos 55 años juntos, ya es una hazaña. Las tasas de divorcialidad crecen en forma constante. Hoy las uniones no son sagradas, sino que son consensuales. Mis hijos no están casados, están en unión consensual, son muy felices de hace 12, 15 años. Y si uno les pregunta, ¿y por qué no se casan?, nos miran con una cara de extrañeza. Entonces, ese dato que puede parecer insignificante o irrelevante, a mí me parece un dato elocuente de cómo hay cambios en la sensibilidad, cambios en los códigos colectivos de convivencia, que son distintos en las generaciones actuales que en las precedentes. A eso es lo que yo he rotulado en el libro de Adolescencia, Vértigo Civilizatorio. Desde la sociedad tradicional, muchos fijan el ritmo
desde la revolución industrial. Yo aconsejo a los jóvenes no solo leer psicoanálisis, sino leer lo que se puede de pensadores contemporáneos. A mí me ha ayudado mucho Hobsbawm, me ha ayudado la poca cosa que he entendido de Manuel Castells, Zygmunt Bauman. Acá en Uruguay nos ayudaba Nacho Leucovich, prematuramente desaparecido. Y muchas veces me ayudan más en la escucha clínica estos pensadores de la contemporaneidad que mis propios colegas. Esto lo confieso y es una de las cosas que quiero poner acá. Es decir, cómo nuestro objeto de estudio, la causalidad fantasmática, el inconsciente, lo inconocible de lo otro, esa noción fundante de sujeto descentrado, que para mí es una de las decantaciones básicas del descubrimiento freudiano, cómo eso opera para orientarnos en la realidad y qué relaciones hay entre ese sujeto de la intimidad, ese sujeto de la intimidad, el que vemos en el que estamos en ese espacio artificial del consultorio. ¿Qué tiene ese sujeto que ver con el sujeto que pelea la vida y el destino en la ciudad, en el vértigo civilizatorio, en esta sociedad que tiene varios rótulos, el de la declinación, el de Dios ha muerto, el de la declinación de las figuras, de los referentes patriarcales, quién es el gran otro de esta época, como se plantea Daniel Robert Dufour. Decidí entonces no contarles mi vida. Si vamos al boliche y se las cuento, yo lo haría con mucho gusto y con mucho placer, pero me parece, en el corto rato que tenemos, y yo espero hablar poco en el monólogo inicial y después jugar a que conversemos en preguntas y respuestas, intentando abarcar una pregunta que no se abarca ni en 2 horas ni en 2 años, que es cómo nos cambia un mundo que cambia. ¿Qué tiene en común nuestra práctica con la práctica freudiana y qué tiene de diferente? Y cómo se reactualiza o se reinventa el psicoanálisis para el tercer milenio. Cosa que me parece muy importante. A mí me irrita mucho cuando los colegas se definen por una afiliación o una afiliación a un autor prestigioso de la modernidad sólida. Cuando dicen soy kleiniano, soy lacaniano, bioniano, winnicottiano, laplanchiano, y como si uno pudiera pensar con la mente de otro, como si el ejercicio del psicoanálisis, como aquello que hacemos en la paternidad y en la modernidad, si bien los modelos culturales marcan nuestra práctica personal, hay algo que hay que decidir adentro de uno y en soledad. Y cada psicoanálisis, cada proceso terapéutico o es singular o no es igual. Uno de los misterios del descubrimiento freudiano es que es una disciplina de lo singular, de la diversidad, de lo específico. Y bueno, no voy a traer, porque lo estoy mirando a Adela, nuestras controversias sobre la investigación empírica y la constancia, los problemas de las relaciones del psicoanálisis y del trabajo freudiano con las estadísticas, con las regularidades observables. Y yo apunto para otro lado, siempre apunto para la sorpresa, para el asombro, para lo improvisto, para lo que está en las antípodas de las regularidades observables.
Bueno, pero esto no me importa. Lo que me importa es conocer que somos herederos del tesoro, no solo freudiano, sino post-freudiano. Lo que me importa es que las teorías de la modernidad sólida no se vuelvan un obstáculo o una opacidad para tener una explicación estándar. No nos impidan ver lo que puede haber de insólito, de inédito en las sensibilidades actuales, que nos dejan perplejos. Como el despertar de la sexualidad y del erotismo es distinto en los jóvenes de hoy que lo que fue en nuestra generación, como la noción de descubrir el erotismo y de las prohibiciones vigentes antaño se han modificado, y si antes había una fobia a la defloración, hoy hay algo así como un mandato a la iniciación sexual precoz, mandato que tal vez sea saludable, o en muchos sentidos nosotros lo vindicamos heroicamente como una bandera con la hipocresía de la moral burguesa y religiosa, pero se me hace muy difícil pensar en una sexualidad sin prohibiciones y sin límites donde el vale todo hace la disolución, hace la disolución del, ¿cómo se dice? El vale todo hace la disolución de la conquista, del ritual y de la poesía, de la poiesis creativa que hay en un encuentro afectivo o erótico. Esta relación con la sexualidad, este vale todo, que el historiador José Pedro Barrán llamaba el derecho a ser lo que se es, la pretensión posmoderna de un sujeto no sujetado, la pretensión posmoderna de un sujeto no sujetado a parámetros colectivos, sino con el derecho ilimitado a hacer lo que se es. Es una ilusión de omnipotencia que a mí me parece que encierra engaño. Me parece que la prohibición, que el límite al impulso es tan necesario como que para beber un vaso de agua es necesario el líquido, pero también algo que lo contenga. Si no, no podemos beber el agua y sorberla y disfrutarla si no tenemos que lamerla como los perros. Y hay ciertos modos de ejercicio del erotismo en los jóvenes de hoy que llevan a una animalización de la vida sexual, sin prohibiciones y sin límites. Esto me parece Entonces el malestar y el conflicto ya no se expresa como conflicto, sino se expresa como pasaje al acto y como pasaje al cuerpo. Yo no creo que haya nuevas patologías, no sé si las hay no me importa. Lo que me importa es que en el modo de presentación con los pacientes en la práctica de los últimos tiempos, antes me parecía suficiente el que nos definiéramos como especialistas de los conflictos internos, de los conflictos psíquicos, donde reconocíamos ansiedades, defensas, conflictos, y trabajábamos sobre eso en un sujeto que se tomaba a sí mismo como novelista de sí mismo, que gustaba de alternar un tiempo de frenesí con tiempos de remanso y reflexión,
en una alternancia entre tiempos reflexivos y tiempos transitivos, y que hoy hay algo de la velocidad del tiempo social que se interioriza, donde el hablar y el decirse a sí mismo no es la búsqueda de una interlocución y de un encuentro. Se ve mucho en el baile. El baile es con los ojos cerrados y muchas veces sin tocar, salvo ir a la salsa colombiana, pero ese diálogo que la da, ese diálogo de cuerpo entre el hombre y la mujer o entre una pareja, ahora hay más. A mí ciertos bailes en las discotecas de jóvenes de hoy, yo las percibo algo así como agitaciones hebefrénicas, es lo que veo. Yo lo que estoy tratando de establecer con estas caricaturas es la distancia entre los claves de pensamiento que organizan la mente singular en nuestro diálogo. Es mi problema de viejo, es mi problema, pero los jóvenes sí. Hay todo un arcoíris de jóvenes y hay jóvenes donde la sensación de continuidad con nuestro estilo y nuestras claves es muy fluida, pero hay otros donde la expresión los hace hablar en otro idioma, en otra definición, como que son de una cultura extraña y que me ha hecho, yo lo he inventado para mí en esos términos, como un sociólogo amigo dice que muchos jóvenes de hoy hablan en videoclip. Que es un decir que traen a la sesión que a mí me desconcierta y me deja perplejo, que no concluye, que no se redondea, que son como fragmentos inconexos entre sí, que no intentan seducir ni persuadir, que no les importa lo que viene y si uno responde. Entonces, en una de las hazañas del comienzo del encuentro con jóvenes que tienen pasajes al acto, pasajes al cuerpo, conductas autoheterodestructivas, los rótulos de la psiquiatría de hoy son crisis de pánico, conductas de riesgo, juego con la muerte, anorexia, bulimia, todas estas patologías que yo resumo en la frase de que hay como un adelgazamiento del espacio mental y una descarga del malestar en la cultura, y el síntoma se expresa en el acto o en el cuerpo. Cómo restituir y cómo darle calibre y espesor a ese espacio mental ha sido para mí en la clínica de los últimos tiempos un aprendizaje, bueno, un índice de aciertos no menor del 50%, lo cual me parece una hazaña, de cómo aprender lenguaje es extraño. Pero la distancia de códigos culturales, de claves de funcionamiento mental, entre mi generación y las generaciones precedentes de padres y abuelos, y la de mis hijos y nietos, me parece que la distancia de códigos ha aumentado, se hace más abismal, y que tenemos que tener una alerta hacia usar nuestros conceptos claves, si al hablar de familia, de filiación, de sexualidad, de prohibición, de regla, de transgresión. Me parece que tener hoy con los jóvenes un cuidado muy especial de si usamos los mismos términos con los mismos códigos de resonancia. Una quinceañera le decía a su mamá: mamá, vos no entendés lo que es la diferencia entre coger y hacer el amor. Eso, y buscaría 5 o 6 ejemplos más de este tipo, me muestran cómo tenemos que... Una de las cosas que me parece crucial, y es de lo que yo quiero enfatizar hoy
para ir cerrando más o menos acá esta etapa de esta provocación inicial, provocación a la interpelación, al diálogo, a la conversación y a la controversia, sobre cómo reinventamos nuestra función cuando la relación del sujeto a la palabra en la modernidad tardía, en la actualidad, es a veces tan distante, tan distinta de que esa relación que teníamos con ese sujeto que éramos nosotros, que fuimos al análisis buscando tener un cuento, una pequeña novela acerca de nosotros mismos, cosa que ahora no les importa o no figura donde la zona de malestar hay que irla descubriendo o reinventando porque no aparece así. Yo elegí entonces para ir cerrando esta improvisación inicial, pienso que somos herederos de un rico bagaje de autores de la modernidad sólida que no podemos desconocer. Yo no soy un publicista ni aplaudo la improvisación y la negación de la herencia freudiana y co-freudiana. Digo que tenemos que estar abiertos a este cambio en la sensibilidad societaria de la revolución sexual, de la revolución informática. Recién abajo el tema era el WhatsApp y el mensaje de texto y la pantalla, y cómo la pantalla a veces es un refugio, y un refugio casi un mecanismo contrafóbico a la conversación y a la pérdida de ese espacio que por lo menos en mi vida fue muy decisivo y que yo siempre, esta es una frase que yo uso casi como caballito de batalla, que le copié a Walter Benjamin, allí donde opera el pájaro fantástico del aburrimiento. Como ese momento de pausa, como ese momento de decantación de la experiencia, como ese momento de memorización donde uno ve su acontecer psíquico como en segunda instancia, donde hace una prototeorización de qué me está pasando y no en un correr desasosegado, como decía el Principito de Saint-Exupéry, van apuradísimos aunque no saben hacia dónde van. Yo paro por acá porque ya son las 10 menos cuarto y así nos damos una hora para ir conversando como ustedes ven, y decir lo mío se puede resumir en una frase: cómo repensar nuestra práctica y nuestra teorización. Yo creo que hay aspectos que, siendo respetuosos de la herencia, nos obliga a reinventar en cada tiempo, en cada cronotropo, en cada tiempo y lugar, las coordenadas de la práctica y la reflexión psicoanalítica. Y que estamos en un momento donde los viejos códigos no están perimidos, pero los nuevos códigos y los nuevos imaginarios están todavía crudos y en trance de definición. Me parece además que la relación entre lo público y lo privado ha cambiado de tal modo que ahora refugiarse en la noción de mundo interno, en la causalidad fantasmática como causalidad princeps, en desconocer cómo la ciudad y la cultura y los imaginarios colectivos atraviesan el psiquismo de la gente en el mundo de hoy, esto de que esa frontera que organizó el funcionamiento grupal y societario hace algunas décadas ahora está muy confundida y que lo público y lo privado están muy entreverados, así que
el estatuto de confidencialidad, que es nuestro lugar de trabajo y nuestra salida de esa confidencialidad del consultorio, es también un problema.